Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu amor, por tu gracia, tu perdón, tu misericordia, tu consuelo, tu restauración y todas esas cosas que nos has dado y de lo cual somos beneficiarios directos. Papaíto, por favor, haznos agradecidos por lo que tenemos, pero también haznos, Señor, conscientes de que no todo lo que pedimos vamos a recibir, por cuanto algunas cosas, Señor, necesitan ser analizadas antes de que tú nos las des. Por favor, Padre, que tu palabra descienda como un rocío, Señor, como una enseñanza para nosotros. Abre nuestros oídos, oídos de discípulos, Señor, pero también permite que una unción magistral, una unción pastoral, evangelística, apostólica y profética se mueva sobre este púlpito en este momento, Señor, para que la unción, Señor, necesaria para trasladar esta palabra, Señor, venga sobre nuestra vida y que podamos también recibirla de la misma manera. Abre, Señor, nuestro entendimiento, por favor, que podamos, Señor, no ser vanos, ni escuetos, ni toscos en nuestro entendimiento, sino podamos tener una mente abierta en el Espíritu para recibir aquellas cosas, Señor, que por revelación nos has venido entregando desde hace mucho tiempo. En el nombre poderoso de Jesús, quita toda carga, todo peso, Señor. Quita de nosotros toda angustia, toda desesperación de alguna cosa que esté pasando, ya sea en casa, en el trabajo, donde sea, que pueda evitar que tu palabra como semilla pueda germinar y llevar fruto en nosotros, Señor. Por favor, auxílianos en esta enseñanza que hoy vamos a trasladar y a recibir. En el nombre de Jesús, gracias, amén y amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermano, amén. Fíjese, hermano, que cuando hablamos de salvación, a veces nos limitamos a utilizar esta palabra para los perdidos y la utilizamos para hablar del evangelismo. Sin embargo, usted tiene que saber que hay, por ejemplo, cuando hablamos de salvación estamos hablando al menos de dos cosas: de salvar a los perdidos y de salvar a los salvados. ¿Cómo así? Cuando nosotros vamos a las calles o a nuestras congregaciones, llega alguien que no conoce al Señor. Dice la Biblia, ¿verdad?, que si un incrédulo llega cuando todos estén profetizando, por los que profetizan será convencido, ¿verdad? Pero el pueblo es obvio que va a ir creciendo, porque dice la Biblia que Él va añadiendo a su iglesia pero cantidades exorbitantes, hermano, de cristianos. La iglesia cristiana ha crecido de una manera como nosotros ni nos imaginábamos que iba a crecer. Hoy realmente es hasta popular ser cristiano. Si usted lo ve, hay lugares en donde, bueno, aquí he visto muy pocos, pero lugares a donde usted va a comer en donde música cristiana tienen. Es más, a nosotros nos tocaba allá en Guatemala que siempre salíamos los sábados en la noche después del servicio de jóvenes, nos íbamos con los otros jóvenes ahí a dar una vueltecita, pero sana, ¿verdad? Y siempre nos tocaba llegar a un lugar en donde hasta el apóstol nos ponían ahí cuando llegábamos, ¿verdad? Cambiaban la música que tenían y ponían al apóstol a predicar. Yo no sé si tenían discernimiento y nos miraban así como que no estaban muy consagraditos y nos lo ponían a él para que nos consagráramos o qué. Pero fíjese que hay lugares en donde el saludo, aquí hay farmacias donde le ponen a usted, le mandan sus mensajitos y le ponen que Dios lo bendiga, ¿verdad? Estamos para servirle. Hermano, eso hace un tiempo no pasaba, pero se ha vuelto hasta popular. ¿Por qué? Porque está profetizado por la palabra de que va a haber un tiempo en donde multitudes van a ser levantados de la gran tribulación. Y ahí está el problema, porque sí va a haber ¿cómo decirle? El Señor va a tirar la red y un montón de peces, es decir, personas van a reconocer al Señor como su Salvador. Pero no todos ellos van a tener acceso a un discipulado, a alguien que les enseñe. Ya son salvos. ¿Usted es salvo, sí o no? Ok. Pero
Ya hemos platicado que usted la salvación la obtuvo por la fe en el Señor Jesucristo, pero los galardones, esos no se obtienen por la fe, no solamente, se obtienen por las obras como resultado de la fe. Pero ¿cómo alguien va a llegar a las obras si no es enseñado de cuáles son las obras? Porque hay obras que son como trapos de inmundicia, dice la Biblia. Entonces nosotros necesitamos ser enseñados, los que ya somos cristianos, ahora necesitamos ser enseñados para ser salvos ¿de qué? Ya no de condenación, de eso ya fuimos salvos. Tenemos que ser salvos de la hora de la prueba que va a venir. Y para eso necesitamos salvar a los salvados. ¿Se entiende ese término? La idea no es que nosotros vamos a hacer un nuevo sacrificio. No, el sacrificio ya fue dado, es uno nada más, el Señor Jesucristo. Pero Él, cuando envió a sus discípulos, los envió de dos en dos. ¿A qué? A discipular, a enseñar, y prácticamente los envió a bautizar a la gente. Fíjese que dentro de la iglesia cristiana, desde hace un tiempo para acá, ha venido una serie de ataques muy fuertes y de diferentes índoles, pero que a veces nosotros desconocemos y podemos ser víctimas. Fíjese que de lo que le voy a hablar hoy, le puse por nombre la sinagoga de Satanás, porque así les llama la Biblia a esta corriente o a este movimiento. Pero yo necesito enseñárselo. ¿Por qué razón? Porque estos son un movimiento que se infiltra dentro de las iglesias cristianas para engañar a cristianos. A estos usted nunca los va a ver en un parque evangelizando, jamás. Nunca los va a ver metido en una iglesia del tipo imperial, ¿sí me entiende, verdad? Nunca los va a ver usted ahí. Los va a ver dentro de las iglesias cristianas, tratando de convencer a la gente para que se conviertan a lo que ellos enseñan. Y yo quiero, hermano, de veras llamar su atención, porque mi responsabilidad es enseñarle acerca de esto, pero su responsabilidad es cuidarse. Le digo algo, yo he visto gente que yo la consideraba muy docta, gente con mucho conocimiento, que terminaron siendo engañados por ellos. O sea, no crea usted que estos solo logran engañar a los más pequeñitos, a los nuevos. No, le tiran a los peces gordos. Sobre todo aquellos que se aíslan, que buscan un distanciamiento no social, sino que buscan distanciarse de los hermanos. Y ahí los agarran como presas. Ya va a ver usted de qué estamos hablando. ¿Alguien ya entendió de lo que vamos a hablar? Sí, va. A los que no, tranquilo. Solo mírenle por ahí. ¿Sí saben el nombre que le dan a ese instrumento musical, verdad? Shofar. Pero en realidad ese no es el shofar que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque este es un cuerno de antílope. Por eso es largo. El shofar del que habla la Biblia es un cuerno de carnero. Es un pequeñito, ¿los ha visto? Unos pequeñitos. Pero también usted ve que anda con sus vestiduras, digamos entre comillas, sacerdotales, cubiertas. Ese no es judío. Hoy vamos a hablar del movimiento judaizante. Y que usted, hermano, debería tener cuidado. Porque mire, las personas, o al menos la persona a la que yo le hablo, aunque él se llevó consigo un montón de gente, bueno, algunas personas, de esa persona que yo le hablo, escuchaba la misma palabra que yo escuchaba. Es más, él se juntaba con gente a la que yo no tenía acceso, que tenían enseñanza, que tenían palabra, y aún así fue engañado. Hasta el día de hoy él profesa lo que esta secta profesa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Incluso en una ocasión él quiso, porque él era más amigo de mi esposa que mío, pero yo lo respeto mucho, lo respeto hasta la fecha. No comparto en nada, es más, le voy a predicar en contra de lo que él profesa, pero en realidad él se nos acercó un día y recuerdo de que
estábamos con mi esposa, él se nos acercó a un centro comercial y mi esposa fue muy contundente y prácticamente le cortó las alas y le dijo: de eso, ya sabes de qué, no vamos a hablar. Y cabal, no habló. Gracias a Dios, digo, ¿verdad? Porque yo no sé si estábamos tan preparados como para decir no, no, o si no nos iba a encandilar con lo que nos iba a platicar. Porque estos no son cualquier tipo de personas, hermanos. Oye, conocen la palabra y fueron engañados, y como fueron engañados, hablan de acuerdo al engaño que tienen. Bueno, mire pues, ahora mire cuál es su responsabilidad y cuál es la mía también. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Por cierto, en algunas versiones, cuando se habla de ángel, de una vez dicen escribe al pastor, ¿verdad? Como dando a entender que sobre el pastor de una congregación hay una cobertura angélica de parte de Dios. Hermano, cuando hay un pseudo pastor, es decir, un falso pastor, alguien que no fue enviado por el Señor, esa cobertura angélica o no está o no es de parte de Dios. Y eso nos debe poner a nosotros a temblar. Porque hoy en día es tan fácil, hermano, que la gente diga soy pastor. Si usted, mire, le aseguro, usted no lo va a hacer obviamente, pero si usted manda a hacer su tarjetita y se pone pastor Eustaquio Cifuentes y usted la presenta, le aseguro que hay iglesias que le abren las puertas para que usted predique. Se lo aseguro, porque hay gente que no es cuidadosa del púlpito. Aquí me han venido a decir, a ofrecerme los servicios, gente, diciéndome que ellos pueden predicar, que solo les diga cuándo vienen. Si supieran, hermano, que yo sí soy celoso con este púlpito. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad. Mire, si usted se deja contaminar afuera, esa es cosa suya, pero este púlpito no. Y eso lo saben los hermanos que predican y enseñan en este púlpito. Porque mire, las malas noticias siempre se saben. No sé ninguna hasta ahora, hermanos, tranquilos, oye. Pero ellos saben que si me dicen, mire, hermano, el hermano predicó que ya no venía el Señor, al cuartito, ¿verdad? Y ahí sí tenemos que evidenciar, decir, hermano, el hermano tal o la hermana tal dijo esto, eso no es así. Por eso es importante que uno esté pegado a la fuente, escuchando cuál es la doctrina que estamos predicando, porque si no, ¿de qué vamos a predicar? Pero lo lindo es que los hermanos que han subido a este púlpito lo saben, y yo sé lo que predican. Por cierto, cuando yo les pregunto cómo les fue, no van a creer que ando así como escarbando. No, si yo sé lo que predican. Bueno, entonces dice, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Hermano, el Señor conoce sus obras. No crea usted que el Señor no las conoce, sí las conoce. Tu fatiga, Él sabe, hermano, que a veces las cosas no van tan bien y que a veces nos cansamos. Él sabe cuando venimos arrastrando los pies, pero venimos. Aquí estamos. A veces nos sentimos derrotados, pero aquí estamos. Y el Señor lo ve. Y el Señor dice, este sí me ama. Definitivamente me ama porque viene trastrabillando, decimos en nuestra tierra, ¿verdad? Ya no sabe ni qué hacer, ¿verdad? Pero viene, se sienta. Y el pobre ni se quiere levantar en medio de la alabanza, ¿verdad? Por cierto, cuando usted mire a alguien sentado en medio de la alabanza, no le insista. La cuestión es voluntaria, amén. No lo juzgue, porque usted no sabe si tiene un problema en su pie o anda muy cansado. Es válido, amén. Y si está sentado y está aplaudido, está bien. Y si no está aplaudido, está bien. Lo importante es que esté aquí, amén. Ahora, si está haciendo ruido, sí, en sopilotiva hay que sacarlo. No, tranquilo, no va a ser así. Pero mire, y tu perseverancia. Mire las cosas que el Señor sabía de la iglesia de Éfeso. Y que no puede soportar a los malos. Y usted lo soporta. O le da una cólera cuando ve a gente haciendo cosas inadecuadas. De sellar. Ay, Señor, manda fuego, Señor. No es así, ¿verdad? Ay. Dice,
y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Quiero aclarar, hay gente que usa ese texto para decir que no hay apóstoles. Es una mala interpretación. Por ejemplo, ¿quién está viendo esa visión en Apocalipsis? ¿A quién se la están dando? ¿Qué era él? Ok. Aquí dice que puso a prueba a los que se dicen ser apóstoles y los halló mentirosos. No a todos, sino que ahí lo que está diciendo él, esta iglesia eran hábiles para poner a prueba lo que no era y que eran usurpadores. Porque eso sí se va a levantar, hermano. Se va a levantar gente diciendo que es y no es. Mire, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Resulta que, bueno, sospecho que eso es lo que me pasa. Cuando yo llego a la mayoría, y espero que ahora en adelante ya no suceda, o de un tiempo para acá ya no me ha sucedido, gracias a Dios, pero cuando yo llego, entro a los Estados Unidos, casi siempre me mandan al cuartito a hacerme preguntas. Ya no es donde va toda la gente, sino me sacan y me llevan a un cuarto aparte a interrogarme. Que de dónde vengo, que por qué voy, que de qué voy a vivir, y un montón de cosas, hermano. ¿Pero por qué? Yo sospecho es porque hay un homónimo. Homólogo, ¿cómo se llama? No, homónimo. ¿Sí sabe qué es eso, Alguien que se llama igual que usted. ¿Usted cree que era el único? No, hombre, hay otros que se llaman igual que usted. Busca en internet, ponga su nombre completo y le van a aparecer unos que no son usted y se va a sorprender. Yo pongo mi nombre. Un día, fíjese que me dio curiosidad. Dije yo, ¿seré popular yo en internet? Nada, hermano. Ahí nadie me conoce en el internet a mí. Metí mi nombre y salieron otros ahí, unos futbolistas, otros de novelas. Ahí empecé a sospechar, ¿verdad? Dije yo, por algo así me pusieron el nombre, pero eso es un homónimo. ¿Cómo se llama usted? Rigoberto Paniagua. Va, hay otro que se llama Rigoberto Paniagua, pero no es usted. Ese es un homónimo. Ok, ese no es un usurpador. Él tiene su propio nombre. Pero ¿qué pasaría si alguien viniera aquí y no soy yo y diga: yo soy el pastor Carlos Monterroso, vivo en Las Flores, mi esposa se llama Evelyn, tengo 3 hijos? ¿Usted lo recibiría? No, yo espero que no, porque usted diría: no concuerda, no es el mismo el que nosotros conocemos. Ese es un usurpador. Y aquí le habla a la iglesia de Éfeso y le dice: has sometido a prueba a los que se dicen ser. Es decir, ellos dicen pero no lo son. Esa palabrita, someter a prueba, también se puede decir en hebreo, en griego, perdón, peirazo, que es examinar y escudriñar. Cuando usted lo examinaba en la escuela, era para saber si usted sabía. Es someter a prueba. Cuando usted va a comprar un vehículo, yo recuerdo, hermano, que en mi tierra se decía mucho: antes de comprar un vehículo, pruébele las compresiones. Ya después, averiguando, yo me enteré que habían unos que eran mecánicos que sabían cómo manipular eso, y en la respuesta del vehículo aparecía que estaban bien las compresiones y no estaba bien. Pero eso es parte de someter a prueba a un vehículo, es ver si todo está funcionando bien. También se puede traducir como peira, que significa ensayo. ¿Qué es un ensayo? Un ensayo es cuando hay unos instrumentos, hay unos como recipientes que se llaman tubos de ensayo. ¿Los ha visto? Cuando mencionan de cosas químicas, hay unos tubitos así que son transparentes y que usted pone a los dos y puede decir: esta sustancia es azul y esta es rosada, por ejemplo. Pues eso es lo que hacían los de la iglesia de Éfeso. Ponían en tubos de ensayo a los que eran apóstoles verdaderos y a estos, y decían: estos son mentirosos, no son apóstoles. ¿Por qué? Porque conocían a los verdaderos. Entonces, esa sí es responsabilidad nuestra, que nosotros tenemos que ver
aquellos que se dicen ser, pero no son. Tenemos que ubicarlos. Porque si no, esos que se dicen ser, esos van a ir con intenciones de que usted sea lo que ellos dicen ser. Y cuando usted sienta, ya lo embaucaron. Entonces, vean, dice Apocalipsis, capítulo 2, versículos 8 y 9. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Aquí le está escribiendo a otra iglesia. El primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia, oiga, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. ¿En dónde estaban metidos ellos? En Esmirna, en una iglesia. A ver, cuando usted le hablan de las 7 iglesias de Apocalipsis, ¿cuál de esas iglesias es la que se va con el Señor, figurativamente hablando? Quiere decir que Esmirna se queda. ¿Por qué se quedó Esmirna? Porque tenía aquellos que se decían ser judíos y no lo eran. Pero ¿por qué razón alguien va a decir que es judío si no lo es, hermano? Mire, todavía lo hacen estudios de ADN, pero hubo un tiempo que a la gente le agarró la locura por hacerse estudios de ADN. Bueno, algunos ni hacían estudios, sino que se ponían a investigar su apellido, de dónde venía, porque hubo una corriente que se metió, sobre todo en Latinoamérica, dándonos a entender que el que tenía tal o cual apellido era de origen judío, o al menos de las 10 tribus perdidas de Israel. Por ejemplo, yo no sé si usted sabe, pero todos los apellidos que terminan con EZ son de origen judío. ¿Usted sabía eso? ¿Quién tiene aquí apellido que termina con EZ? ¿Va? ¿Judíos son ustedes? No. Pues a la gente le agarró esa picazón que querían saber, ¿verdad? Y algunos se sometieron a exámenes de ADN. Mire, hermano, yo no me meto, ni sabe por qué. Porque no va a hacer que el resultado diga yo, ¿para qué me voy a averiguar? Mejor me quedo así, creyendo que soy guapo. ¡Ay, no, hombre! Estamos mal, ¿verdad? Mire, hermano, definitivamente usted es lo que es por la sangre del Cordero. Usted no necesita demostrar su identidad de quién es por lo que la genética dice o de dónde viene. De repente, sus raíces quizás no son las que usted cree tener. Tal vez usted cree que es como anglosajón o europeo, quién sabe. ¿De dónde piensa usted que es? ¿Verdad? Pero de repente usted sí es de aquí, puro de aquí, ¿verdad? Puede pedir nacionalidad americana, ya es de aquí, ¿verdad? Algunas personas sí les afecta el como que la ubicación de dónde vienen, cuando lo que importa es quiénes son ahora y en dónde están ahora. Si usted va ahorita, aunque en el ADN apareciera que usted es de origen germánico, alemán, pues usted va a Alemania, de todos modos, para ellos no es alemán, usted es mexicano. Lo que sí tiene que tener cuidado es si el Señor lo llama de pastor, porque entonces sería pastor alemán, ¿no? Entonces, mire, aquí están estos que se dicen ser judíos y dice que son sinagoga de Satanás, como un templo de Satanás. Vea por favor lo siguiente, esto no es nuevo, esto viene desde el tiempo de los apóstoles. Mire, Gálatas capítulo 2 versículo 14. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, aquí está hablando Pablo, dije a Pedro delante de todos. Hermano, Pablo confrontó a Pedro, lo avergonzó, pero es que Pablo tenía razón. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? En otras palabras, Pedro, cuando llegó a predicarles
a estos que eran gentiles. Sí, sí entiende la diferencia entre gentiles y judíos, ¿no? ¿O alguien no la entiende? Para explicarla. ¿Todos la entienden? Elías era así, yo creo que de todos modos lo voy a explicar, ¿verdad? Por aquellos que me vieron así con cara, con ojos como estrellados, huevos estrellados, así como, mire pues, un judío es el que desciende de la tribu de Judá, pero que en términos generales, de una manera errónea, creemos que los judíos son los hebreos. ¿Sí? O sea, todos los que vienen de Israel, pero no es así. Ahora, los gentiles son los que no son de origen hebreo o israelita. Es decir, usted, digamos en este momento, vendría a ser gentil. ¿Sí? No de gentileza, sino era como un grado inferior. No era de ellos, se le consideraba un extranjero. Amén. Que no tenía los mismos derechos que un israelita. Entonces aquí resulta que cuando Pablo le predicó a la gente, Pedro llega ya a compartir con los hermanos gentiles y que les comparte, sí, es que yo vi del Señor y que esto dice la palabra, y iba a explicarles, y comía entre ellos y feliz toda la vida. Pero llegaron otros que eran judíos, que eran israelitas, igual que Pedro, y ahí Pedro cambió. Y entonces aquellos empezaron a decir que era necesario que se circuncidaran. Estos a los que ahora le estaba predicando Pedro, que se habían convertido con Pablo. Y entonces Pedro también empezó a decir lo mismo. Entonces viene Pablo en defensa de los hermanos, les dice, lo que estás haciendo está mal, porque tú vives como gentil, ya lo demostraste aquí, y ahora quieres que los de aquí vivan como judíos. No es lo correcto. Y eso es lo que hacen los judaizantes. Prácticamente quieren meternos en la cabeza que nosotros somos parte de las 10 tribus perdidas de Israel y que debemos volver a nuestras raíces judías. Por cierto, algunos de estos usan kipa, y la kipa, cuando usted ve, no existía. Eso fue incorporado después. Lo mete como parte de la vestimenta. Ahí mira gente que no es judía y con su vestimenta, ¿sí? Son característicos. Pero como saben que no todos los aceptan como son así, eso lo cargan adentro. Cargan su camisa formal, su corbata, su saco, pero aquí se les salen sus pititas así de la vestimenta que cargan. Ok. Entonces, déjenme ver si tengo unas anotaciones por acá que yo había hecho. Todavía no. Ya voy a llegar ahí. ¿Qué es un judaizante? Es un término que en la actualidad es restringido al uso historiográfico, que presenta una cierta polisemia. Hasta aquí no entiendo nada, no sé si usted entendió, pero bueno, reflejada en las definiciones del diccionario de la Real Academia Española, y puede hacer referencia al que se convierte al judaísmo. Este no es un judío de nacimiento, se convierte al judaísmo. Recuérdese, estos no buscan gente que no conoce de Dios, estos solo buscan cristianos, ¿de acuerdo? Eso lo tiene que tener bien presente. Nunca va a ver usted a estos en las plazas predicando el judaísmo, nunca. Estos se infiltran en las iglesias y después empiezan a extender sus tentáculos para sacarlo a usted y a mí de las iglesias. Amén. Bueno, otra. Al que siendo de otra religión, especialmente el cristianismo, practica públicamente ritos y ceremonias del judaísmo. Practica ocultamente el judaísmo, postura denominada académicamente criptojudaísmo. Este grupo parte de la creencia de que las 10 tribus perdidas de Israel están dispersas en Latinoamérica y todos esos millones de descendientes de antepasados judíos deben volver a sus raíces originales.
Afirman también que la iglesia cristiana se gentilizó. Es decir, ellos lo que afirman es que, en otras palabras, Pablo realmente vino a desviar a la iglesia. Porque ¿quién fue enviado a los gentiles? Pablo. Entonces lo que están diciendo es que la iglesia se gentilizó y abandonó su origen judío. Se volvió antisemita. Antisemita, no voy a entrar en detalles, pero es como anti-Israel, pues. Ok. Y hasta adulteró la Biblia para romper con las raíces judaicas. Y lo peor aún, rechazan doctrinas claves de la fe cristiana como la Trinidad. Un judaizante no cree en la Trinidad. Usted sí cree en la Trinidad, ¿verdad? Ah, bueno. Ellos no. No creen en la eternidad de Jesús. Es decir, para ellos Jesús no es Dios. Ellos creen que sí existió, que fue un profeta, pero que está muerto. Dice la Biblia que si Jesucristo no resucitó, somos los hombres más dignos de lástima. Ojo con eso. Entonces, lo que están predicando estos nos regresa, hermano, a una condición deplorable a los cristianos. Pero hay mucha gente que se deja engañar por eso. Y declaran además que las escrituras en sus tradiciones modernas han sido adulteradas y no son fidedignas. Aquí ellos definitivamente están hablando de las 14 epístolas del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo les da duro, hermano. En la Biblia, justo el apóstol Pablo les dice que judío es el que lo es internamente y no externamente por la circuncisión. La circuncisión era una práctica que se daba con los israelitas, que fue puesta por el Señor y que era señal del pacto. Pero lo que hicieron cristianos infiltrados dentro de las iglesias o gente infiltrada dentro de los cristianos fue empezar a como obligar a los cristianos verdaderos a que se circuncidaran físicamente. Y el apóstol Pablo les tuvo que poner freno y les dijo, no, no es así. Y entonces mire este texto. Aquí está. Pues ciertamente la circuncisión
Usted se mueve en medio de gente que lo que menos tiene es pureza. Pero la Biblia le demanda a usted, sean puros, sean santos como su Padre Santo. No es fácil ser cristiano. Entonces, haga que valga la pena. Las veces que se ha levantado de madrugada a orar, el tiempo que ha invertido para venir a la iglesia, haga que valga la pena. No se quede en la tribulación, hermano. Ese lugar no es para usted. Para usted hay un lugar reservado, pero tiene que comprar su boleto. Ese boleto se compra a través de las obras, producto de la fe. Amén. Entonces, vea lo siguiente, por favor. Yo le subrayé aquí la palabra transgresor. ¿Por qué? Porque los de la circuncisión que están tratando de convencer a los incircuncisos que se circunciden, es decir, los del movimiento judaizante, son transgresores. Dicen que son judíos, pero no lo son. Y nosotros tenemos que primero evidenciarlos, saber cuando se presente uno en medio de nosotros, tener mucho cuidado. Ya cuando mire usted a alguien que antes de sentarse a la silla pone su mantita y hace su oración, no como la que usted hace, sino usted y lo mira con su sombrerito, usted lo mira con una vestidura que solo ha visto a veces en los anuncios o ha visto en esta pantalla, no es que lo saque, ponga la atención. Amén. Claro que entre nosotros sería muy obvio, ¿verdad? Pero cuando las iglesias crecen ya no es tan obvio. Y son muy pilas, hermano, para convencer. Allá en la iglesia donde yo vengo, el apóstol le dio oportunidades a un chico que llegó así, pero él, hermano, él miraba a los demás como inferiores. Y él ya mero interrumpía el servicio que tenemos por hacer sus ritos, ¿verdad? Hasta que le tuvieron que hablar. Que si él iba a seguir así, que no era bienvenido. ¿Por qué? Porque usted no puede llegar a un lugar en donde hay, digamos, cierto orden y a cambiar el orden porque a usted le da la gana. Ni yo mismo puedo cambiar ese orden. Bueno, mire pues, Daniel 9:24. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Sobre quién fueron decretadas las 70 semanas? Sobre Israel, no sobre la iglesia, sobre Israel. Para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Déjeme explicarlo. 69 semanas se cumplieron cuando murió el Mesías, pero que quedó pendiente una semana, la semana 70. Esa semana 70 es una semana de años, es decir, son 7 años y representan la tribulación. Esa semana falta y en esa semana van a suceder todas estas cosas, pero llama la atención que una de las cosas que va a suceder es que se va a poner fin a la transgresión. Entonces los que van a estar ahí en la tribulación van a ser transgresores. Porque si no, ¿cómo se le va a poner fin? Ahí están los transgresores. Los que se van a la tribulación son transgresores. Ahora, déjeme explicarle un poco esto. Hay 3 niveles de ofensa al Señor: transgresión, pecado e iniquidad. Obviamente, la iniquidad es algo que la mayoría niega. La mayoría le dice, no, que practico iniquidad. Jamás. ¿Cómo va a creer usted? Está el pecado, que es con el que estamos regularmente más relacionados, el que usamos en nuestro léxico cuando hablamos. ¿Qué le pasó al hermanito? Cayó en pecado. ¿Y si fue en iniquidad? Eso no lo decimos, tal vez porque no hemos considerado cuál es la diferencia. La transgresión, las 3 son faltas, son ofensas, pero en niveles, el nivel más bajo de ofensa es la transgresión y el nivel más alto es la iniquidad. Sin embargo, en la tribulación van a haber transgresores, pecadores y gente de iniquidad. Es decir, ninguno de los arrebatados
va a tener transgresión en él. O sea, lo que el Señor va a hacer con Israel en la semana 70 de Daniel, lo va a hacer con nosotros antes del arrebatamiento, quitarnos la transgresión. Por eso nosotros tenemos, hermano, una responsabilidad. No tenemos que tener transgresión en nosotros, sino, mire, si le pasan a usted ahorita rayos X, solo va a hacer una prueba. Un detector de metales. ¿Quién de acá, si pasáramos un detector de metales, no le sonaría? Levánteme la mano. ¿A quién no le sonaría un detector de metales? Hermano, con confianza. Todos cargan algo de metal. Ahora me va a decir que los aretes son de oro. No, bro, ya me metí, ¿verdad? Con la familia. No. En realidad, si hay un detector, si usted va a ir en avión y está ese aparato que es una puerta, ¿verdad? Ahí le dicen, coloque todas sus cosas de metal aquí. ¿Por qué? Porque cuando usted pasa, si lleva metal, empieza pit, 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 aunque sea una moneda, empieza a sonar. Así va a ser cuando el Señor venga por su iglesia. Nos van a poner un detector de transgresión, un detector de pecado y un detector de iniquidad. Con uno de los tres, al que usted o yo hagamos pit, pit, pit a la tribulación, porque nos tienen que quitar la transgresión allá. Tenemos que soltar la transgresión aquí, hermanos, en la tierra, voluntariamente. Amén. Ahora sí ya me está agarrando el hilo. No va a pasar como aquel bolito, ¿verdad? Que el pastor estaba platicando, era así como yo, ¿verdad? Que a veces se ponía a hablar de otra cosa y perdía el rumbo que llevaba. Y dice que el pastor un día, estaba el bolito allá atrás, y el pastor un día dijo, ay hermano, ¿de qué le estaba hablando? Perdí el hilo de lo que le estaba diciendo, dijo, ¿verdad? Al ratito siguió con la charla. Cuando terminó el servicio, el pastor se dio cuenta que toda la gente se quedó amontonada en la salida, pero nadie se iba. No era como usted que se queda por gusto, ellos no se podían salir. Y dice que él se acercó y el bolito así en la puerta. Aquí nadie sale hasta que devuelva el hilo el pastor. Ay, hermano, aquí nadie se va si tiene transgresión. No, lamento decírselo que no, pero está en buen camino porque usted está aquí buscando al Señor, y el Señor va a hacer que usted pierda toda transgresión aquí. ¿Por qué? Porque Él le va a enseñar qué es transgresión. ¿Cuándo? Hoy va a empezar. Y entonces mire, con los minutitos que me quedan, mire lo que dice la palabra, Isaías 58:1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Entonces, este es el llamado que el Señor me hace a mí y a todos los siervos. Tenemos que enseñarle al pueblo qué es transgresión. Porque pecado quizás lo entiende un poco más fácil, pero transgresión, tal vez hay cosas que practicamos que no creemos que sea transgresión. Damos un vistazo por algunas cosas que son transgresión. ¿O alguien tiene alguna idea? ¿Alguien puede levantar la mano? Yo creo, hermano, que tal cosa es transgresión. ¿Me puede ayudar con eso? O no hay día, dijo el gringo, ¿verdad? Bueno, demos un paso pues, así, una pasadita nada más. Pero usted puede ir a investigar también. Le voy a poner un ejemplo antes de entrar a los textos. ¿Cómo lo veo yo? Ahí está el semáforo. Tiene rojo, amarillo y verde. Usted ve su auto y se cruza la calle y solo mira así y ve que estaba en rojo. Ay, dice usted, me pasé. No quería hacerlo, pero lo hizo. Acuérdense, transgresión. Segundo, no se había cruzado la calle, podía frenar de golpe, vio rojo, pero ay, ay, rojo, rojo, y cuando vio solo aceleró y se terminó yendo de todas maneras. Pero si usted sintió aquello, ay, no tenía que haberme pasado. Eso es pecado.
Sabía que no lo tenía que haberlo hecho, le duele cuando lo hizo, pero de todos modos lo hizo. Tercera, iniquidad. Usted se está acercando a la esquina, le puso el amarillo y usted dice, viene el rojo, ¿qué me importa? ¡Fua! Iniquidad, iniquidad. Claro, físicamente no es así, pero va a tener consecuencias si usted hace eso. Entonces, esa es la mayor, para mí, una buena explicación de lo que es transgresión, pecado, iniquidad, porque son niveles. Amén. Ok. Es decir, que para algunas cosas que hacen les son transgresión porque no sabían. Pero esa misma cosa para alguien puede ser iniquidad porque ya lo sabía. Por eso hay que tener cuidado. Mire segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 15 y 16. Abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Qué impresionante eso, hermano. ¿Ya se imagina usted haciendo algo inadecuado y su chucho, ¿qué onda vos? Ahí se arrepiente usted de sus pecados. Pero Balaam no. La burra le habló a Balaam y como que no era con él. Qué cosas las que dice la Biblia, ¿verdad? ¿Usted sabe que la Biblia es cierta o no? O sea que él hizo hablar animales, hermano. Y dice la Biblia que si nosotros callamos, las piedras van a hablar. Entonces, hermano, la Biblia es un cúmulo de secretos y de cosas apasionantes que yo no entiendo por qué la gente dice tanta cosa con el Evangelio. Si el Evangelio es sencillo, sí es sencillo, bonito, pero cuando uno se mete en las Escrituras se emociona más. O dígame usted, cuando estudia la palabra, ¿acaso no arde su corazón? Dice, ¡ala, qué bonito esto! Nunca lo había visto. Eso pasa en un hijo que ama a Dios. Entonces, ¿cuál fue la transgresión de Balaam? Que amó el pago de la iniquidad. Pero mire, en ese caso, a él le pagaron por hacer algo que no tenía que hacer. Usted sabe la historia. Lo que tenía que hacer era maldecir a Israel, pero él no lo podía hacer. Pero al final sí lo hizo. ¿Se recuerda qué hizo Balaam al final? ¿Alguien me puede decir? Le dijo al que le estaba pagando, mira, como me interesa la plata, yo no puedo maldecir a Israel, porque en lo que yo lo estoy maldiciendo, Dios cambia mis palabras y en lugar de maldecirlos, los bendigo. Entonces, te voy a dar un consejito. Por cierto, esa es una puerta, una causa de maldición. Tremendo, ¿verdad? Le dice Balaam, Balac era, ¿verdad? Y le dice, mira, yo no puedo maldecir a Israel, pero haz algo. Mete mujeres dentro del pueblo y deja que ellos solos atraigan para ellos la maldición. Entonces se enamoró de la plata y le dio un consejo que tuvo sus resultados, porque eso hizo y toda la gente cargó con maldición. Es decir, eso fue bien tremendo, por eso quedó escrito en la Biblia. Pero ¿a dónde lo quiero llevar a usted? El amor al dinero, hermano, es una transgresión. Hay que tener cuidado. Dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero, pero también es una transgresión. No es solo que, a mí me están viniendo estos males porque amo el dinero. No solo eso, también es una transgresión y me deja fuera del arrebatamiento y me mete en la tribulación porque ahí me van a quitar esto. Amén. Ok. ¿Qué es el amor al dinero? ¿Será lo mismo amor al dinero que tener dinero? Usted puede tener mucho dinero, pero no amarlo. ¿Cuál? Aquí se pone como una transgresión, pero
no quiere decir que no sea iniquidad. Ok. Podría ser en algún momento que si una persona ya sabe de esto y aún así lo hace, eso puede transicionar de transgresión a pecado y de pecado a iniquidad. Por ejemplo, si una persona no sabe que algo era malo y lo hace, dice la Biblia que lo van a azotar poco. Sí lo van a azotar. Pero si alguien sabe que eso era malo y lo hace, lo van a azotar mucho. Eso quiere decir que los niveles de ofensa en una misma falta traen consecuencias diferentes para el que la realizó. Amén. Mire pues, digamos que yo voy a Villahermosa en mi coche. Pero en mi coche, así como ustedes le llaman al coche, ¿verdad? Porque si digo eso en Guatemala, ya saben lo que me van a interpretar, ¿verdad? Que voy en un cerdito. No, así no. Voy a Villahermosa en mi coche. Y mi coche tiene placas, ¿cómo le llaman ustedes? Placas, ¿verdad? Ok, de Guatemala. Y me metí en una calle en sentido contrario. Pero usted, sobre todo si usted es tabasqueño, hace lo mismo. Le pregunto, ¿será que el policía va a actuar? Solo estoy haciendo una referencia. ¿Será que va a actuar igual conmigo que con el tabasqueño? ¿O debería actuar igual? ¿A quién debería? Claro, la ley es la ley, pero vamos a que pues nos va a poner la misma multa para no meterme en líos. Nos va a poner la misma multa, es justo, ¿ok? Pero en el trato, ¿cómo le hablaría a tabasqueño y cómo me hablaría a mí? ¿Será que ahí me diría, es que usted es un ignorante? No, a mí me diría, señor, mire que lo siento, yo sé que usted no es de aquí, pero usted va en sentido contrario, lo voy a tener que multar. ¿Así le hablaría el tabasqueño? Ahí sí le diría lo otro. ¿Por qué? Porque el tabasqueño ya sabe en qué lugares debería y no debería transitar. En cambio, en este caso, el chapín, ¿qué va a saber? El chapín solo iba en su coche. Cuando bien se metió, aquí está vacío, se metió y estaba en contra de la vía. Así es en la transgresión, el pecado y la iniquidad. Va a depender del grado de conocimiento que usted tenga. Por eso dice la Biblia que al que mucho se le da, mucho se le demanda. No me va a resultar usted, entonces que no me den, no, que le den y bastante para que usted crezca, se desarrolle. Mire pues, mire este otro texto. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículos 13 y 14. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer. Esto está tremendo, hermano. ¿Por qué dice la Biblia que el pecado entró por un hombre? Y no, ¿por qué no dice entró por una mujer? Porque ¿quién dice la Biblia que pecó? Eva. Sin embargo, el postrer Adán vino a quitar la maldición que llegó por medio del primer Adán. Pero quiero enfatizar en esto. Dice que él no fue engañado. ¿Por qué? Porque Adán sabiendo lo hizo. Es probable que Eva, hermano, no le ha sido trasladada la enseñanza correctamente. Y ella sí fue engañada. Dice, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero a ver, ¿cuál fue el engaño de Eva? ¿Cómo la engañaron? Hermano, ¿sí está aquí, no? Yo creo que a la otra le voy a predicar en chol, fíjese. Porque es que no quiero que no me entiende, hombre. O en yucateco. Una de dos. ¿Cómo? ¿Quién me habló? No, se arrepienten los demás. Sí saben. Se recuerda que la serpiente empezó a meterle Biblia, pero mezclada. Le dijo, ¿acaso no os ha dicho Dios? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Se recuerda?
de ningún árbol, le dijo. ¿Así le había dicho Dios? Entonces, ¿no será que a Adán no le pasó completo el rema? Hermanos, varones, tenemos una responsabilidad bien grande con nuestras esposas, porque hay cosas que Dios nos va a dar a nosotros y que tenemos que trasladar a nuestras esposas. Esposas, déjense enseñar. Bueno, entonces, ¿qué hizo Eva? Hizo lo que le habían enseñado que no tenía que hacer. Fue engañada. Le cambiaron la enseñanza y se desvió. Entonces, ¿qué es transgresión? Es prácticamente hacer aquello que tú sabes que no tienes que hacer y de todas maneras lo haces. Eva tenía todo el huerto y del centro del huerto un árbol, de los dos, de lo cual podía comer. Pero la naturaleza humana, hermano, es que lo que no tenemos, eso queremos. No, hermano, no accedamos a la transgresión. Seamos inaccesibles. Tienes que aprender a respetar los límites que Dios te ha puesto. Dios te dijo, hasta aquí, no te pases, porque te puede ser contado por transgresión y es peligroso. Voy rápido, ya la hora, hermano, pero déjame, tengo como 3 o 18 textos aquí que te quiero mostrar. Mira, ya lo explicamos, solo te lo leo. Proverbios 28-24. El que roba a su padre o a su madre y dice no es transgresión, es compañero del hombre destructor. Leámoslo de otra manera. ¿Es transgresión robar al padre o a la madre? Sí. Por eso dice ahí, el que le roba a su padre y a su madre y dice no es transgresión, este es compañero del hombre destructor. Sí es transgresión. Pero no solo plata, sino hay muchas cosas que nuestros padres merecen de nosotros y que nosotros deberíamos dárselos. No le dijeron a usted a sus padres, yo me recuerdo, ahorita no está mi mamá aquí, pero seguro va a escuchar. Me recuerdo que mi mamá, a veces con lágrimas en sus ojos, me decía, lo único que yo te pido es que seas obediente. ¡Hala! ¿Pero qué me estaba diciendo con eso, hermano? No sé por qué lo decía, no sé con qué fundamento, pero me estaba diciendo que yo era desobediente. Jamás en la vida, hermano. Algo hacía yo y algo que me decía, lo único que te pido es que seas obediente. Como que hay cosas que nosotros sabemos que son de los padres. La honra, por ejemplo, hermano. Una forma de honrar a nuestros padres es cuidar el nombre que ellos nos confiaron. Porque tú llevas los apellidos de tus padres. Cuida esos nombres. No los eches a perder por algo que no vale la pena. Hoy tan fácil que es enriquecerse, hermano. Ilícitamente. Es bien fácil. No eches a perder lo que tus padres te entregaron intacto en las manos. No lo eches a perder. Valora el nombre, el apellido que te dieron. Que con mucho esfuerzo tus padres no se prestaron a cosas ilícitas. Tú tampoco te prestes a eso. Proverbios 17-19. El que ama la transgresión, ama la contienda. El que alza su puerta, busca la destrucción. En otras palabras, aquí lo que dice es A es igual a B. Es decir, el que ama la transgresión, ama la contienda. Transgresión igual contienda. Yo no sé por qué hay gente que le gusta contender, hermano. En un partido de fútbol, bien pueden estar los dos tranquilos viendo el partido, pero rápido empieza como a meterle agujas al otro para sacarlo de onda, ¿verdad? Es que ese jugador no sirve y el otro también mal, ¿verdad? Porque es su ídolo, el otro ya le tocó su corazoncito. Si tú ya sabes que hay cosas que causan conflicto en la casa, ¿por qué vas a buscar la contienda? Evítala.
Evítala. Tú ya sabes que a tu esposo o a tu esposa o a, no sé, o a tu padre no le gusta encontrar la escoba tirada así en el garage o en la puerta. Si tú llegas primero, recógela. No que cuando llegan tus papás, papi, mira, hoy le tocaba a mi hermano o a mi hermana le tocaba recogerla. Buscar contiendas, eso no es correcto. Recógela, nada cuesta. ¿Por qué? Porque la contienda, buscar contiendas, es transgresión. Tenemos que velar, hermano, irnos con el Señor, pero para irnos con el Señor tenemos que dejar de hacer estas cosas. O te conocen en la cuadra como el peleonero, la peleonera. Siempre quiere salir ganando. No, a veces hay que perder, aun cuando uno sabe que podría ganar. Dice la Biblia, buscad la paz con todos. Y si eso representa a veces callarse, hay que callarse. Tú has estado en una situación en donde tienes la razón, pero sabes que si hablas se va a armar el problema. Así, feo. Mira, a veces sí es importante hablar, pero a veces también es importante callar. Uno dice, no es el momento. Ya lo voy a hablar después, pero ahorita no. Ya lo viste que el otro entró. ¿Para qué le vas a decir? Espérate, que se tranquilice y ahí le tiras. Otra, vamos a otra. Proverbios 10:19. En las muchas palabras, la transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente. A ver, ¿cuál es la transgresión aquí? Hablar de más. Mira tal cosa. Pero es que tu mamá también ya se metió con la familia, hermano. Ya se metió en problemas. Mejor ver, aunque sea cierto. Consejo a los esposos y esposas, obviamente. No se meta con la familia y va a ser feliz. Consejo, va a ser feliz. Se recuerda que hemos hablado de los 4 grandes problemas que encierran a todos los problemas en la familia. ¿Cuál es uno de ellos? Del que estamos hablando ahorita, ¿cuál sería? La familia política. No se meta. Ahí está que la hermanita, yo espero que este no sea ningún caso aquí, hermanos, ¿ok? No sé, por eso lo voy a hablar con libertad. La hermanita de su esposo se fue con un peludo. ¿Verdad? Y ahí está la esposa. Mi amor, mi amorcito, ¿y qué le pasaría a tu hermana? Pues, ay Dios, ya se metió, si no era problema de ella. Mejor déjelo, que lo arreglen. ¿O qué va a solucionar? Nada, solo va a hacer así el hormiguero, ¿eh? Y cuando se está lleno de hormigas y dice, es que yo no sé por qué tengo tanto problema en la casa, porque se metió en un problema donde no lo estaban llamando. Tan bonitos los problemas, ¿verdad, hermano? Hermano, cuando uno está metido en problemas, lo único que quiere es que se terminen. No te metas. Aprende a frenar tu lengua, a darle órdenes. Amén. Lo miro así serio, máximo, cuando dije familia política. Y hoy se me pasa, hermano. Es que mira, no tengo reloj, sí, ¿verdad? ¿Y cómo le hago? Pues ahí dejémosla. Y solo se lo leo. Y usted dice, ya nos acostumbramos. Perdón, hermano, solo se lo leo. Y usted saca sus conclusiones, ¿ok? Primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículos 13 y 14. Así murió Saúl por la transgresión que cometió contra el Señor, por no haber guardado la palabra del Señor. Y también porque consultó y pidió consejo a un médium.
y no consultó al Señor. Por tanto, Él le quitó la vida y transfirió el reino a David, hijo de Isaí. Tremendo, hermano. Mire que lo puede meter en la tribulación. Solo observe que eso está bien delicado. Una, no guardar la palabra. Lo que reciba la palabra, mejor si lo anota y lléveselo aquí en el corazón. Mastíquelo mientras va para su casa. No deje que se caiga en tierra. Busque la interpretación. Señor, ¿qué quisiste decir de esto? No lo entiendo. Ahí esté rumiándolo. Amén. Guarde la palabra. No sea cisterna rota. No venga un día y al otro día como que no pasó nada. No, guárdela. Vaya almacenándola en su corazón. Y otra cosa, no consulte medium. Sí sabe que son esos, ¿verdad? No consulte, hermano. No lo haga, por favor. Es delicado. Amén. Ay. Tengo que terminar hoy sí con el dolor de mi corazón, hermano. Porque hoy sí quería seguir predicando hoy, pero ya prediqué 10 minutos más, hermano, la verdad. Y le miro a usted ya cara de como de taco. No, pues los ojos, pues no la cara, no los ojos que tiene como taquitos dibujados. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra. Gracias porque te acordaste de nosotros y nos hablaste de tal manera que fuera práctico para nosotros entender. Gracias por tu consejo y por exhortarnos a caminar correctamente delante de ti. Yo vengo suplicándote que antes de que tú vengas quites de nosotros la transgresión. Señor, por favor, elimina toda secuela de transgresión en nosotros. Ayúdanos a refrenar nuestra lengua, a evitar contiendas. Enséñanos a darle a nuestros padres lo que les corresponde. Saca de nosotros el amor al dinero. No queremos amar lo que tú no amas. Queremos amar solo lo que tú amas. Padre, por favor, yo quiero suplicarte que nos hagas cisternas, pero cisternas que pueden retener el agua de la palabra. Enséñanos a almacenar la instrucción, la enseñanza, que seamos discípulos que te agraden conforme a tu corazón. Pero también, Señor, enséñanos a no consultar personas que te son desagradables. Echa de nosotros toda brujería, toda santería, toda hechicería en el nombre de Jesús. Que seamos una iglesia libre de todo este tipo de manipulaciones, Señor, que te desagradan. En el nombre de Jesús, hoy te lo rogamos y creemos que tu Espíritu Santo nos da la sabiduría para poder actuar inteligentemente en lo que tú nos has encomendado. Señor, ven pronto, te estamos esperando, pero antes quita de nosotros la transgresión, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Por favor, papito, te lo suplicamos, Señor. ¿Por qué no le dices al Señor: hazme íntegro? Escucha ese coro, por favor. Escúchalo con entendimiento. Sé que débil fui, que te lastimé, perdóname, Señor. Es un momento lindo. Si ya identificaste que heriste al Señor, que lo lastimaste con algo que hiciste, dile en este momento: Señor, perdóname. Nunca es tarde para que te arrepientas.
Señor, mira este pueblo, derrama de tu arrepentimiento sobre nosotros. Que seamos un pueblo bien dispuesto para ti, que ama la verdad en lo íntimo, que desprecia la transgresión, que ama el conocimiento y la verdad. Por favor. Gracias, Padre. Te damos gracias en esta noche, Señor. Que podamos, Señor, limpiar nuestras vestiduras, que tu palabra haya quedado sembrado en nuestro corazón, Señor, para ponerla en práctica, para guardarnos, Dios, y estar preparados en tu venida, Señor. Te damos gracias en esta noche, Señor. Llévanos con bien, Señor, lleva a nuestros hermanos a sus hogares, Señor, que podamos irnos con bendición, Señor. Aún, Dios mío, en nuestra noche poder meditar en tu palabra, Señor, y que arda nuestro corazón, Señor, por amor a tu nombre. Gracias te damos en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.